Muy buenas tardes a todos. Es el mes de octubre del año 2024. Me encuentro en el límite entre el Cerro Alegre y el Cerro Concepción en Valparaíso, y en particular en esta calle que es el pasaje Pierre Loti, lo cual nos habla de la impronta de la inmigración europea del siglo XIX, británica, alemana, francesa, italiana, en estos dos cerros que fueron los puntos donde se concentró esencialmente la aristocracia porteña, aquellas personas que tenían que ver con el comercio, con las finanzas, con la actividad aduanera, bancaria, portuaria y naviera. ¿Ya? Bueno, las casas en general en este pasaje son de 2 pisos. Desconozco si tendrán un zócalo, pero hay otros sectores y otros ámbitos del Cerro Alegre y el Concepción donde sí tienen zócalo, tienen bodega, y en este caso corresponden a una vivienda, podríamos decir, para personas de nivel medio, en general gente que migró desde Europa Occidental, desde la cuenca del Mediterráneo, desde la isla de Gran Bretaña y sobre todo desde el centro y norte de Alemania y también desde Francia hacia Chile, eh, muy probablemente desde la década de 1830-40, es decir, desde el gobierno del presidente Prieto y Bulnes en adelante, y hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, esta gente impulsó integralmente el desarrollo de Valparaíso en materia de ciencia, de técnica. Los alemanes, como yo he contado, trajeron toda la tecnología industrial y también la tecnología de conectividad al implementar acá funiculares eléctricos o ascensores que vincularon el plan, el borde costero de la ciudad, con algunos de los 45 cerros. Ejemplo de ello, el ascensor Concepción, final del siglo XIX, también el ascensor Artillería o 21 de Mayo, que conecta el sector de la Plaza de la Aduana con el Cerro Artillería, que es donde está la Escuela Naval Antigua, y también se desarrolló tras lo que podríamos decir es el edificio Armada de Chile actualmente, el ascensor El Peral, que conectó lo que es el área de lo que es la plaza donde está el monumento a los héroes de Iquique y Punta Gruesa con el Paseo Yugoslavo y por ende con el Cerro Alegre. A continuación, otro ascensor importante también habría que mencionar, más en dirección hacia Viña del Mar, dentro de Valparaíso, era el caso del Florida, del ascensor Monjas y también del ascensor Las Cañas y en La Cruz. Lamentablemente esos están todavía en espera de ser reactivados, de ser potenciados, etcétera. Un último detalle, y con esto quiero concluir. Fíjense ustedes la estética urbana de este pasaje donde hay vegetación, hay flores exóticas, flores introducidas, hay árboles como el durazno, también tenemos por acá naranjos, en lo que era la escuela de música, la sede de la escuela de música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Generalmente crece también, aparte del durazno, acá el níspero, el membrillo, el papayo, porque es un clima bastante más suave por la influencia marítima del Pacífico sobre este borde mar que tiene 45 cerros. ¿Ya? Otro elemento importante también, hay especies como las calas, especies introducidas que llegaron a Chile y se desarrollaron muy bien. Los rosales, fíjense ustedes, aquí tenemos rosas, rosas en flor y rosas en proceso de floración, y algunas ya en flor acá. Así que eso también nos habla de la dimensión artística y de la dimensión estética de estos inmigrantes europeos y norteamericanos que llegan a Valparaíso desde, podríamos decir, la primera mitad del siglo XIX, luego de la independencia, y hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Así que ese es un elemento bien, bien importante. Acá tenemos también un limón, y hacia el fondo también hay coníferas de distinto calibre. Aquí en lo que es el área de la Escuela de Música de la Pontificia Universidad Católica
Valparaíso, que tiene un edificio de bellísima arquitectura. Ojalá esto sea recuperado y restaurado y lo pueda seguir manejando en valor de la cultura, del arte y de la música la misma universidad o algún otro organismo de educación superior o de quehacer académico. Y finalmente acá tenemos otro elemento curioso y interesante, como una tina de la primera mitad del siglo XX ha dado paso a un verdadero jardín y a un punto ornamental dentro de este pasaje Loti. Así que eso es bien atractivo, bien novedoso. Está también aquí otra tina y tenemos un bidet. Aquí es otro elemento importante. Un bidet que era utilizado hasta la década de los años 60, 70 para el aseo de cuerpo femenino, principalmente, para personas mayores también. Y las dos tinas ahí de loza, más, como les cuento, el pasaje con su estética en materia de árboles exóticos, principalmente algunos esclerófilos, y esencialmente, como digo, introducidos, coníferas, exóticos y algunos nativos como seguramente peumo que crece acá en los cerros y algo de boldo, es muy probablemente también, pero en lo que predomina acá, coníferas. Hacia el fondo tenemos también palma datilera, que es la famosa palma de las Islas Canarias, y tenemos también plantas ornamentales. Los murales, parte también de la dinámica estética de Valparaíso, y finalmente acá las flores, que le dan una vida y un color y una alegría a estos pasajes que hoy día, si bien no tienen a sus propietarios originales, de alguna manera conservan en presencia igual y en espiritualidad el aporte y la impronta que ellos le otorgaron a esta ciudad que los acoge desde el siglo XIX y en adelante. Fíjense ustedes los materiales de construcción y la belleza del trabajo, porque aquí se pensaba en todo, en las lluvias invernales, en los vientos. Valparaíso es un puerto que recibe viento norte en época invernal, también a veces vienen los surazos en primavera, en verano, y tenemos también acá cómo se combina la madera, la calamina, el metal, distintos elementos, en beneficio de otorgar una temperatura adecuada a las necesidades de los habitantes a estas residencias, que habitualmente en el primer piso eran lugares de reunión de la familia, eran lugares que también acogían invitados, gente que venía de Santiago, en fin. Eran puntos de arte donde se tocaba piano, donde había una biblioteca. Y también en la parte alta estaban los dormitorios de los dueños de casa, de los hijos, de los abuelos, de los invitados y muchas veces de personas en tránsito por Valparaíso. Acuérdense ustedes que Valparaíso recibió a muchos científicos extranjeros que llegan al país y después hacen trabajos e investigación en él en materia de ciencias naturales, de geología, de antropología, de biología y de ecología. Uno de los casos más relevantes fue el de Charles Darwin, que llegó en la Beagle hacia 1830 y hizo un recorrido por distintos ecosistemas de la zona central de nuestro país, principalmente por el Valle de la Aconcagua, visitó lo que hoy día es el Parque Nacional La Campana, subió el Cerro La Campana en la Cordillera de la Costa, también hizo un recorrido por la costa de la actual región del Libertador O'Higgins, estuvo en el Valle de Santa Cruz y también visitó la cordillera al interior de San Fernando. Entonces, ahí hay un elemento muy importante porque en base a esos estudios que hizo Darwin como científico, no solo hizo un registro escrito en sus investigaciones, sino que también hizo un registro gráfico por medio de dibujos. Ilustró la flora y fauna nativa de Chile, por ejemplo, el cóndor, el puma, el zorro culpeo, el gato montés, todo eso fue parte del quehacer científico que hizo Darwin en Chile. Y hay un libro muy interesante de la editorial Francisco Aguirre que lleva por título con Darwin en Chile y que lo escribió
un investigador que se llama John Meehan. Ese libro es muy interesante porque recuenta el trayecto de Darwin en la zona central, principalmente en el Valle de la Aconcagua. Obviamente estuvo acá también en el puerto de Valparaíso. De lo que más le llamó la atención a Darwin acá fue la presencia de un relicto botánico como es la palmera de Coquitos o Cancán, la palma chilena, y hacia el interior, en el Parque Nacional La Campana, el bosque de hojadura, es decir, el bosque de péumo, boldo, litre, quillay, y la fauna, por ejemplo, el gato montés, la huiña, el tucúquere o búho, el gato montés o colo-colo, los zorros, el hurón y el puma. Así que eso es interesante tener en consideración. También lo otro que le produjo interés es cómo las temperaturas eran bastante moderadas en Valparaíso con respecto a los puertos del Atlántico. Y evidentemente que esa situación, que se mantiene hasta el día de hoy, es consecuencia de que la corriente fría de Humboldt es una corriente que modera y baja la temperatura a la que nos corresponde por latitud en 2 a 3 grados. Entonces, en ese sentido, Darwin encontró bastante más benévolo el clima del Pacífico que el clima del Atlántico a la misma latitud. Y en ese contexto valorizó las condiciones meteorológicas y las condiciones de tipo de clima que existían acá en Valparaíso. Sí, evidentemente le llamó la atención de que el relieve era bastante intrincado, es decir, habían cuestas, habían serranías, había matorrales, había mucha quebrada y lógicamente 2 cordilleras, la costera, que hoy día nos separa de Santiago de Chile y que la atravesamos a través de 2 túneles, el túnel de Zapata, pasado Casablanca, y luego el túnel de Loprado, que queda entre Curacaví y la cuenca de Santiago, y el otro lugar fue evidentemente la cordillera de los Andes con su estructura abrupta, con más de 4 y 5.000 metros y con numerosos conos volcánicos, por ejemplo el Maipo, al interior del cajón del mismo nombre en la región metropolitana, y el Tinguiririca al interior de San Fernando, más allá de las sierras de Bellavista, en la actual región del Libertador Bernardo Higgins. Entonces ese es un elemento muy importante. Y concluyo solamente señalando de que a Darwin le llamaba también la atención de que, aparte de los endemismos en la fauna, había muchos endemismos en la vegetación. Y lo otro interesante es que había muchas especies que, siendo especies introducidas en este rincón de América del Sur, crecían con bastante facilidad. Entre ellas el cardenal, que aquí lo tenemos enfrente de nosotros en esta casa que está en proceso de restauración. Aquí hay cardenales de distintos colores, más rosados, uno rojo allá. En fin, hay algunas malezas también que están en proceso de floración. Y lógicamente el otro punto importante es que los frutales se daban bastante bien, y un ejemplo es el caso del durazno que tenemos por acá. Así como ya mencioné, duraznos por acá, naranjos y paltos que también se daban. Las coníferas eran introducidas de la costa occidental de Estados Unidos, el Pinus radiata, y la palma, como la que se ve ahí al fondo, es la famosa palma de las Islas Canarias o palma datilera, que es distinta a la palmera de Coquitos o Cancán, que tiene una estructura más bien de dibujo romboideo y que es de un crecimiento mucho más lento, ¿ya? Y que nos revela lógicamente la presencia de un clima muy distinto al actual hace miles de años atrás. Entonces siempre se ha dicho, y los botánicos y los biólogos han recalcado, que la palmera de Coquitos o Cancán, la Judaea chilensis, simboliza de que en esta región de Valparaíso y también un poco más al sur, en la costa del Maule, los alrededores de Constitución, en la costa de Bichuquén, la palmera de Coquito sobrevivió en un sustrato, en un tipo de suelo que en el pasado fue consecuencia de un clima mucho más lluvioso, más cálido y más húmedo, muy parecido al clima que existe en el norte argentino, en Misiones, en Corrientes y también en el sur de Brasil, donde está el área de las cataratas del Iguazú. Así que concluyo con eso a través de este pasaje Loti aquí en Valparaíso. Espero que el video sirva con fines académicos, con fines de estudio también, para poner en valor esta ciudad puerto, para que la gente la visite, la respete y la aprecie en su
real dimensión, no solo en materia de arquitectura y urbanismo, sino que también en materia de estética, en materia de jardinería, de conservación ambiental, eh, evalúe su suelo, su sustrato vegetal, en fin, yo creo que eso es bien interesante también para quienes les gusta la botánica, la biología aplicada y la zoología. Ya, este es un verdadero jardín y un verdadero ecosistema viviente que colinda con casas de admirable arquitectura. Aquí tenemos otra especie interesante también y me despido con el durazno que está ahí en proceso de crecimiento, más las rosas por acá. Y las calas, ahí están las calas. Eso es también nuestro puerto principal, Valparaíso, en la costa meridional del Pacífico Sur, a 2 horas de la capital de Chile, y contiguo a Viña del Mar a unos 50 minutos. Ay, espero sirva el video. Nos vemos.